Ballarino, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Mario? Con una mañana bastante agitada, ¿no? Por lo visto. Al margen de lo que vamos a hablar en distintos tipos de notas, nos vamos a encargar de hacer parcelas. Y en esta estamos implicados sobre qué caso. Mira, te quería comentar sobre el tema del salario municipal de los empleados y de los trabajadores municipales. Ayer nomás hubo un reclamo en el municipio de la Federación de Empleados Municipales y bueno, me parecía interesante comentarle al vecino cómo es, cuánto ganan los funcionarios públicos. En principio yo siempre trato de practicar con el ejemplo y le cuento a todo el mundo que un concejal en Ituzaingó hoy está ganando 14.840 pesos. Ajá. Eso para arrancar mostrando cuánto es lo que gano yo y después comentar que, bueno, que el plantel de trabajadores municipales está en una pirámide con una base muy amplia y cargos jerárquicos en la punta que ganan muchísimo más que los que ganan menos. Entonces el reclamo de ayer toma una dimensión, digamos, más real. Sí, toma una dimensión más real. Yo te aclaro, siempre dejo hablar, pero en estos casos hago hincapié en preguntar nuevamente porque no hay muchas notas sobre el particular. Es un reclamo importantísimo porque tiene que ver en Ituzaingó con lo que gana la gente del Consejo Deliberante y que me estás diciendo vos que hay una gran diferencia que no está acompañada por lo pronto en los números y que vencido lo que es la discusión que durará una semana o 2 semanas, no se habla más del tema y se vuelve sobre los temas originales. Esto es importante porque es el patrimonio y hace al presupuesto. No, y sobre todo hacia la calidad de los bienes y servicios que reciben los vecinos. Si tenemos trabajadores municipales que ganan mal, probablemente no cumplan con el trabajo con toda la predisposición que se necesita. Y por eso es muy importante que, bueno, tener buenas remuneraciones y poder exigir un trabajo acorde a esas remuneraciones. Te comentaba, por ejemplo, que acá estamos revisando el presupuesto 2015 y se garantiza un salario mínimo de 3.492 pesos. Es decir, que el que gana menos en Ituzaingó gana ese monto, casi 3.500 pesos, que está por debajo del salario mínimo vital y móvil, y por supuesto es imposible para 35 horas semanales poder afrontar los gastos de una familia, digamos. Uno no puede bancar un hogar con 3.500 pesos en la Argentina de hoy, creo que esto lo sabe cualquiera. Por el contrario, la cúspide de los salarios pagos son el salario que gana el intendente. Hoy el intendente está ganando 63.000 pesos y tiene una bonificación del 30% para gastos de representación, lo que insume unos 19.000 pesos más o menos, lo que daría un total de 82.732 pesos mensuales. Este es el salario del intendente. Para nosotros es un salario acorde a la responsabilidad. La verdad que el intendente municipal tiene a su cargo llevar adelante las políticas públicas en Ituzaingó, entonces es un cargo de mucha responsabilidad y merece una remuneración muy importante para que los vecinos y los concejales que tenemos la obligación de controlar le exijamos las cosas que el intendente tiene que hacer. Pero el problema es la brecha, la diferencia entre 82.000 pesos y 3.500. Vemos que hay una distancia entre el que gana más y el que gana menos muy grande. Y esto se complica porque en Ituzaingó tenemos 14 secretarías, muchas subsecretarías, y eso genera cargos de secretario, de subsecretario, de director general, todos cargos jerárquicos que Ituzaingó tiene muchos y ganan sueldos muy superiores a los de un municipal de base. Por lo tanto, la estructura de salarios de Ituzaingó está muy desigual y muy verticalizada. Los que están cerca de la estructura de los cargos políticos ganan un dinero y los que están lejos de eso ganan muchísimo menos. Esto me parece que genera muchas desigualdades y problemas presupuestarios porque todo el dinero que recauda Ituzaingó por recursos propios, casi todo se gasta en sueldos.
Por lo tanto, el activo más grande que tiene el municipio de Ituzaingó es sus trabajadores, lo bueno o lo malo que puedan hacer cada uno de los empleados municipales. Por lo tanto, tenerlos bien remunerados es clave para que el factor más importante, que son las personas que trabajan en la municipalidad, salgan a la calle todos los días a cumplir con el mejor servicio o producir los mejores bienes públicos para que los vecinos vivan mejor. Y sí, acá se habla mucho de un tema que yo trato frecuentemente. A lo mejor desde hace 20 años todavía sigue siendo precario. Quiere decir que se le renueva a cada año. Cuando por ley es un año el que tiene así y después continúa pero efectivizado. Bueno, hay toda una modificación en ese caso porque los empleados municipales no tenían convenio colectivo de trabajo, no tenían posibilidades paritarias de discutir no solo con movilizaciones o con paros, sino con un ámbito formal estatuido para que puedan ir a hacer sus reclamos salariales. El año pasado se aprobó una ley a nivel provincial y ahora se tiene que efectivizar porque esa ley trae, bueno, muchas exigencias para los municipios y todavía no sabemos cómo se van a cumplir. Entre esas exigencias está el empezar a eliminar los contratos precarios, los contratos transitorios, los contratos anualizados y empezar a incorporar a todos los empleados municipales a una planta permanente. Pero por supuesto que esa planta permanente tiene que estar concursada, esos concursos tienen que ser transparentes y tiene que haber un orden de mérito, es decir, el que tiene mayores capacidades para determinada función es el que tiene que asumir el cargo. Y eso tiene que haber un sistema, que hoy el municipio de Ituzaingó no lo tiene, en el que podamos medir la capacidad de cada empleado para ocupar determinado cargo. Porque si no se termina cayendo en una cultura y una práctica muy común, que es, bueno, contratar a los amigos de, o a los que participan de la estructura política de, y ir acumulando gente que por ahí no sabe nada de las funciones que tiene que cumplir, y tenemos a otro que sabe un montón pero está desaprovechado. Entonces creo que es un momento histórico muy importante. Los municipales han logrado tener su paritaria, sus reclamos van a ser escuchados, pero tenemos que pensar cómo se hace porque, bueno, los presupuestos municipales en toda la provincia están muy agobiados. Incorporar gente a la planta permanente va a ser un costo dinerario muy grande, pero lo tenemos que hacer de manera ordenada y de forma tal que esa incorporación sea meter gente que tenga la capacidad para cumplir con la tarea y de modo tal que los vecinos puedan recibir un trabajo, un aporte de la municipalidad mucho más importante y mucho más tendiente al bienestar general. Muy bien, Ballarino, con respecto a este tema, lo damos por sentado, vamos a hacer un corte acá. Sí, lo último que te quisiera agregar es que me parece muy importante que los reclamos de los municipales sean escuchados, que haya un aumento. Es importante que haya un aumento porque estos 3.500 pesos para el que gana menos es muy poco. Y bueno, que también sea en los términos de una negociación justa y que permita paliar la inflación a los que menos ganan. Sí, esperemos que sea así. Sabemos de todas maneras que el presupuesto municipal da justo, prácticamente se recauda para pagar los impuestos, para pagar los salarios de los que son empleados y después estamos viviendo todo de acuerdo a lo que se logra a nivel provincial o a nivel nacional en obras que son las propias del municipio, pero que no da el presupuesto de Ituzaingó como para zafar esta situación. Es realmente lamentable. Sí, solo se soluciona con una autonomía municipal real y una coparticipación inversa en la que el municipio se quede con la mayor parte de los recursos de la ciudad. Sí, hay muchos empleados también y eso es bastante delicado. Es muy delicado, la cantidad de empleados municipales es clave y bueno, hay que sentarse en una mesa, el intendente tiene que hacer el esfuerzo de primero transparentar cuántos son, qué tareas cumplen y luego encontrar la manera en que esos 3.000 empleados sean los alrededor de 3.000 empleados que hay, cumplan las funciones de la mejor manera posible. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.